Muy bien, muy bien, sean todos bienvenidos una vez más al Diplomado en Computación y Sistemas Informáticos. Vamos a continuar eh, viendo el video, ¿no? Ese video que estábamos viendo el día de ayer. Mm. Ya. Muy bien, entonces, eh, va- vamos a compartir la pantalla. Mm. Momentito, por favor. Mm. Bueno, ni modo. Ya, serio. Ya, muy bien. Veamos ahora. todos los días entre ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver todos estos avances de la inteligencia artificial en la educación? Es decir, ¿cómo va a cambiar la educación en esta era con todas estas herramientas de inteligencia artificial discriminativa, de inteligencia artificial generativa e inclusive agentes de inteligencia artificial? Y nosotros queremos hacer el análisis de estas tres perspectivas que habíamos visto anteriormente. ¿Qué nuevos tipos de conocimientos necesitamos entregar hacia los estudiantes? ¿Qué nuevas herramientas tecnológicas podemos utilizar para el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué nuevas habilidades blandas también deben desarrollar los estudiantes y tal vez los profesores para estar preparado ante esta era? Comencemos con los nuevos conocimientos. Como muchos de ustedes ya deben conocer, muchos países ya están liderando a enseñar los conocimientos de inteligencia artificial, es decir, cómo funciona la inteligencia artificial hacia los estudiantes de inclusive de escuelas, de colegios y obviamente en las universidades. Por ejemplo, en el caso de China, ha generado un libro y lo está entregando a las escuelas para que los profesores puedan enseñar conceptos de inteligencia artificial desde pequeños. Algo similar está ocurriendo en Corea. Ya se ha vuelto la educación de la IA obligatoria desde el 2025. Inclusive los textos que están utilizando utiliza ciertos componentes de inteligencia artificial. Otros países como Emiratos Árabes Unidos, como Finlandia, también están enseñando los conceptos de IA desde tempranas edades en las escuelas. ¿Y por qué es necesario que los estudiantes conozcan los conceptos de inteligencia artificial si no se van a convertirse en expertos de esta tecnología? Y esto es necesario porque nosotros, a pesar de que seamos usuarios de herramientas de inteligencia artificial, si tenemos conocimientos de cómo funcionan estas herramientas, lo podemos utilizarlo más eficientemente, más efectivamente. Es por esta razón que en muchos países ya están comenzando a enseñar estos conceptos técnicos de cómo funciona la inteligencia artificial. Inclusive comienza a aparecer algunas herramientas que nosotros podemos utilizar en este proceso de educación. Por ejemplo, podemos mencionar Quick Draw, que podemos utilizar en niños inclusive de escuelas y de kindergarten, en donde los niños lo que hacen es dibujar cosas para que la inteligencia artificial adivine qué está dibujando.
¿Y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Esto es por dos razones. Primeramente es para que ellos comiencen a tomar interés de qué es la inteligencia artificial y segundo, puedan comenzar a entender, a cuestionarse cómo la inteligencia artificial puede adivinar sus dibujos, cómo es que ellos realizaron el aprendizaje para poder entender los dibujos que están realizando los niños. También podemos utilizar herramientas como AI for Oceans, en donde aquí ya se puede explicar conceptos como aprendizaje supervisado. Aquí los niños lo que hacen es decirle a la inteligencia artificial qué cosas sí corresponden al océano, al mar, y qué cosas no pertenecen al mar. Es decir, le está enseñando a la inteligencia artificial qué cosas debería estar en el océano, como los peces, como los pulpos, como las algas marinas, las estrellas de mar, pero que no debería estar en el océano, como botellas plásticas, tapas plásticas, que latas de acero, etcétera, etcétera. Y luego puede verificar cómo la inteligencia artificial, gracias a toda la información que le dio el niño, ya puede hacer una clasificación de qué cosas sí pertenece al mar, qué cosas no pertenece al mar y qué cosas están generando contaminación en el océano. Y ese es el proceso básico, nuevamente, del concepto de aprendizaje supervisado, en donde el creador del modelo de inteligencia artificial le dice las respuestas con cierta cantidad de datos para que ya la inteligencia artificial pueda reconocer o pueda clasificar en datos nuevos basado en los datos que le dio anticipadamente. Luego ya los estudiantes pueden entrar a hacer cosas un poco más interesantes, un poco más técnicas. Por ejemplo, puedo utilizar herramientas como Teachable Machine, en donde ellos mismos pueden generar sus propios datos de entrenamiento, por ejemplo, a través de fotografías y videos, para que creen modelos que puedan detectar si este es un perro, si este es un gato, si este es una persona, etcétera, etcétera. También se puede utilizar herramientas tradicionales como el Scratch para aprender la inteligencia artificial. Podemos utilizar módulos como el Machine Learning for Kids, en donde nosotros podemos hacer la programación en esta herramienta Scripts, pero utilizando diferentes módulos de inteligencia artificial. Ya los estudiantes en años un poco ya más avanzados ya se le puede enseñar conceptos un poco más profundos de lo que son redes neuronales, lo que son el deep learning, para que ellos puedan hacer pruebas con herramientas como la que vemos en este momento, que es el TensorFlow Playground, para que ellos puedan cambiar los pesos de las redes neuronales y vean el comportamiento de los resultados que te da estas redes neuronales. Y ahora, como habíamos indicado, ¿por qué los estudiantes deben entender la IA? Y ya dimos una respuesta, de que si es que conoce la parte técnica de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, tú puedes utilizar de mejor manera, de una manera más eficiente, de una manera más efectiva, la inteligencia artificial. Pero también la segunda razón es porque la sociedad está cambiando debido a la inteligencia artificial. Inclusive el mundo laboral a la cual se van a enfrentar los jóvenes cuando se gradúen de los colegios, cuando se gradúen de las universidades, van a encontrar a un campo laboral muy diferente a la que tenemos en este momento. Por ejemplo, en una investigación de la Universidad de Oxford indica que el 47% de los trabajos van a desaparecer para el 2033. Obviamente van a aparecer nuevos tipos de trabajos, pero los tradicionales muchos van a desaparecer. Otros informes, por ejemplo, el del Banco Interamericano de Desarrollo, indica que en el año 2025 el 28% de los trabajos ya se veían afectados de alguna manera por la inteligencia artificial y este porcentaje irá aumentando de aquí a 5 años, de aquí a 10 años en porcentajes bastante importantes. Algo similar indica el Fondo Monetario Internacional, en donde se dice que las economías avanzadas en los países desarrollados, esta influencia de la inteligencia artificial en los trabajos va a ser mucho mayor porque existe mayor nivel de automatización, porque existen mayores niveles de democratización de la tecnología. Pero inclusive en países de bajos ingresos, es decir, los países en vía de desarrollo, inclusive en estos países el 25% de los trabajos se verán afectados de alguna manera por la inteligencia artificial, que es un número extremadamente alto. Y podemos ver, por ejemplo, otros tipos de datos. Por ejemplo, en el caso de México, también existe, digamos, una posibilidad de que el 35% de la fuerza laboral se vea de alguna manera afectadas por la inteligencia artificial. Y esto representa aproximadamente 20.5 millones
de puestos de trabajos afectados. Y podemos encontrar estadísticas similares para los diferentes países de Iberoamérica, que fue publicado por la Organización Internacional del Trabajo. También estamos comenzando a tener nuevos tipos de herramientas que podemos utilizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Primeramente podemos mencionar los LLMs. Podemos indicar como estos chats que nosotros podemos utilizar para poder crear diferentes tipos de contenidos para nuestras clases. Y tenemos muchas opciones. Tenemos el famoso ChatGPT, pero también podemos mencionar el Claude, también podemos mencionar el Perplexity, el Gemini, el Grok y también sus contrincantes chinos como el DeepSeek, como el Qwen. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar estas herramientas para crear el plan macro de la asignatura. También podríamos utilizar para crear los planes específicos de las clases y para poder generar contenidos. Y para esto es muy importante tener, digamos, conocimientos del prompt engineering, es decir, cómo nosotros podemos entregar el prompt, el input del pedido a la inteligencia artificial de manera adecuada para que los contenidos también sean de alta calidad. Y lo que se recomienda es que debemos entregarle un rol a la inteligencia artificial. También debemos entregarle un contexto, es decir, describir el escenario, la situación en la cual se está marcando la solicitud que queremos hacer. Luego también tenemos que entregar la tarea muy específica en la cual se solicita al modelo. Y luego viene la instrucción en la cual nosotros explicamos cómo se espera que el modelo realice la tarea. Bueno, después vamos a mostrarles un ejemplo completo de cómo debería llenarse cada de estos componentes de la fórmula del prompting. Luego también tenemos que indicar una clarificación, es decir, darle alguna información adicional de la tarea que le vamos a encargar la inteligencia artificial. Y también podemos incluir el refinamiento, es decir, añadir información extra o restricciones de qué cosas no debería aparecer en el contenido que estamos pidiendo a la inteligencia artificial. Como recomendaciones adicionales, también podemos indicarle cosas, expresar de manera firme, es decir, que nos entregue cosas como si estuviésemos mandando a una persona. También le podemos decir a la inteligencia artificial que se tome todo su tiempo y que no me entregue respuestas muy breves, sino que lo piense muy detenidamente antes de entregarme la información para que la información que me entregue sea de calidad. También es muy buena idea probar diferentes herramientas del LLM porque cada uno de ellos tiene características interesantes. Por ejemplo, Cloud es mucho más emotivo y esto sería bastante interesante para utilizar las clases de literatura y de idioma. Pero en cambio, Gemini sería un poco más técnico, que sería más adecuado, por ejemplo, para las clases de materias duras como matemáticas, como física, ¿sí? Entonces, yo les recomendaría que prueben los diferentes LLMs y verificar cuáles generan mejores contenidos basado en la materia, basado en las clases o la orientación de la clase que ustedes puedan tener. También es muy buena idea dividir las tareas, es decir, decirle a la inteligencia artificial qué cosas debe hacer por pasos y no en una sola frase todo lo que tenga que hacer. También como los seres humanos, si nos dicen muchas cosas que debemos hacer en una sola frase, tal vez no podamos entender muy claramente, pero si lo decimos, uno, haz esto, dos, haz esto, tres, haz esto, obviamente, inclusive los seres humanos se nos hace mucho más fácil responder a cada uno de los puntos que nos están solicitando. Lo mismo le pasa a la inteligencia artificial. A pesar de que ellos puedan procesar más cantidad de datos que nosotros, siempre es bueno dividir las tareas para que ellos puedan entender también más claramente las respuestas que nosotros esperamos. También es muy buena idea darle propinas o amenazarle o pedirles con empatía, porque también basado en esto salen respuestas diferentes. Inclusive también es muy buena idea preguntarle a la inteligencia artificial cuál sería el mejor prompt para los resultados que nosotros podamos tener. Es decir, la idea es jugar constantemente con la inteligencia artificial con diferentes opciones de prompt y verificar cuál te da mejores resultados. Aquí veamos un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar ese prompt engineering para crear un texto de una clase. En este caso, yo quiero generar una clase para el proceso de mejoramiento continuo de Deming, para una clase de administración, por ejemplo. Entonces, el rol podría ser, eres un profesor experto en administración de empresas con más de 20 años de experiencia.
El contexto en este caso podría ser, estás enseñando en un colegio contenidos relacionados a procesos organizacionales y como es un contenido de colegio, los estudiantes no conocen mucho acerca de administración. En la parte de tareas sería decirle algo como quiero que me ayudes con el contenido de una clase acerca del ciclo de mejoramiento continuo de Deming. La instrucción, como habíamos indicado, tiene que ser cosas muy concretas. Lo que le vamos a pedir es que escriba un documento único con máximo de 1000 palabras que contenga objetivos de aprendizaje a alcanzar, introducción de lo que es el ciclo de mejoramiento continuo de Deming, explicación de cada una de las etapas del ciclo de mejoramiento continuo de Deming. Cuarto, cómo esto puede aplicarse en casos reales. Quinto, dar una explicación de casos de éxito en compañías reales en donde se utilizó el ciclo de mejoramiento continuo de Deming. Y sexto, tareas o ejercicios que los estudiantes podrían realizar para aplicar los conceptos aprendidos. Y siete, una lista de ideas más importantes que los estudiantes deberían recordar. También como algo adicional podemos indicar como en la clarificación que decirle a la inteligencia artificial que trate de poner las referencias donde tomó la información para que no me genere alucinaciones, sí, que no me generen información falsa y que las referencias también sean de fuentes confiables. Y últimamente decirle que como es una clase de colegio, que utilice palabras formales, pero que sea fácil de entendimiento. Y finalmente le estoy pidiendo que me ponga todo este contenido no en pantalla, sino en un documento de Microsoft Word, que lo vamos a utilizar como el input para poder generar otros contenidos para esta clase. Entonces, en este caso, yo he probado, por ejemplo, con ChatGPT, con el Google AI Studio, con Gemini, y de alguna manera el resultado en este caso, en este ejercicio, la que más me convenció fue en este caso ChatGPT. Y como ustedes pueden ver en pantalla, lo que me generó es un archivo de documento de Word que lo podré utilizar como el input para crear nuevos materiales de estudio para esta clase del ciclo de mejoramiento continuo de DEMI. También puedo utilizar este documento generado por ChatGPT para crear el material de clases, es decir, para material de lectura de los estudiantes. En este caso, he utilizado Napkin. Y lo que hicimos básicamente es cargar el archivo de Word que habíamos generado hace un momento a través de ChatGPT. Y con este documento, con este contenido que nosotros hemos solicitado a la inteligencia artificial, comenzar a generar el material de lectura para los estudiantes. Ahora, como todo este contenido es textual y obviamente esto aburre a los estudiantes, tampoco no es muy académico que digamos, el napkin me puede generar diagramas automáticamente basado en el contenido, en el contexto del documento. En este caso, he tomado el párrafo de los objetivos de aprendizaje y puedo generar, como ustedes pueden darse cuenta, estos diagramas que son mucho más intuitivos, que son mucho más visuales, mucho más interesantes para el proceso de educación. Y aquí nosotros estamos seleccionando nuevamente un párrafo para generar, en este caso, el ciclo de mejora continua de Deming para que sea mucho más visual. Y aquí la herramienta de inteligencia artificial nos da muchas opciones, como pueden darse cuenta, y yo podré seleccionar la que más me agrade. Obviamente puedo cambiar los colores, puedo cambiar el texto, puedo cambiar el formato, puedo hacer muchas cosas. Es decir, lo interesante de todo esto es lo fácil que se puede utilizar este tipo de herramientas. Simplemente tengo que seleccionar el texto y con ello generar los diagramas de una manera automática. Entonces, estas herramientas son de mucha ayuda para las personas que quieren crear un materiales didácticos mucho más visuales, mucho más intuitivos, pero que no pueden manejar las herramientas de diseño gráfico porque son muy complejas. También podemos utilizar para crear presentaciones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo se puede utilizar Gamma. En este caso lo mismo, lo único que voy a hacer es cargar el archivo de Word que me generó, en este caso ChatGPT, con el contenido del proceso de ciclo de mejora continua de Deming. Y lo único que hago es seleccionar qué tipo de diseños deseo, cuáles son las cantidades de diapositivas quiero tener y automáticamente la inteligencia artificial, como pueden darse cuenta, en segundos me genera las diapositivas para las clases. Yo sé que no es perfecto,
pero es un paso bastante inicial, bastante interesante, con la cual nosotros podemos comenzar a hacer las modificaciones. Bueno, otra herramienta que recomiendo muchísimo en este momento para crear diapositivas es Notebook LM, que es una herramienta que está evolucionando muy rápidamente para crear no solamente contenidos de diapositivas, sino también para crear infografías, para crear videos con narrativas, etcétera. Les recomendaría muchísimo que prueben la herramienta de Notebook LM. También podemos utilizar las diferentes herramientas para crear imágenes. Como nosotros podemos ver acá, he utilizado a Sora, he utilizado Gemini para pedirle que me ayude con los diagramas del ciclo de mejora continua de Deming. Y obviamente cada uno de ellos tiene un estilo diferente. Puedo seleccionar la que más me guste. También podría utilizarla para crear imágenes como esta para las clases de historia. Por ejemplo, en el momento que Cristóbal Colón descubrió América con sus diferentes carabelas. Y aquí también podemos utilizar la inteligencia artificial para que me ayude a generar el prompt adecuado para poder generar los dibujos, para poder generar los diferentes diagramas de inteligencia artificial. También podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial para crear canciones. ¿Se acuerdan? Hace un momento les mostré este video musical de este curso. Este fue creado por Suno, que es una herramienta de inteligencia artificial para crear canciones extremadamente fabulosa y extremadamente sencilla de utilizar. Por ejemplo, lo que yo hice fue simplemente ingresar a Suno, y esta es una herramienta gratuita en la cual ustedes pueden crear 5 canciones diarias totalmente gratis. Y lo único que le he pedido en este momento es que me cree una canción para enseñar a los niños los 5 océanos del planeta. Y solamente con este prompt extremadamente básico ya me genera canciones como este que le voy a mostrar en este momento, que puede ser utilizado para las clases en las escuelas para que los niños se diviertan aprendiendo cuáles son los 5 océanos del planeta. Cinco océanos vamos a cantar, Pacífico, Atlántico para empezar. Índico, Ártico, falta algo más. Antártico, ya los puedes nombrar. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Ártico, qué genial. 5 océanos sin igual. El Pacífico es grande y azul, el Atlántico con olas de cool, el Índico es cálido como el sol y el Ártico frío como un caracol. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Ártico, qué genial. 5 océanos sin igual. En el mapa los puedes buscar, con tus dedos los puedes señalar. 5 amigos que debes recordar. Los océanos vamos a celebrar. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Ártico, qué genial. 5 océanos sin igual. Entonces, como pueden darse cuenta, la inteligencia artificial puede generar canciones que son muy interesantes, que lo podemos utilizar en las clases. Recuerden que estas, digamos, formas de enseñanza utilizando la multimedia puede generar mucho mayor impacto en las clases que simplemente las clases teóricas, especialmente en los niños de edades tempranas, obviamente de edades menores, en donde su nivel de concentración obviamente es muy reducida. Entonces, nosotros podemos utilizar todas estas herramientas de inteligencia artificial de manera combinada, inclusive para crear cursos completos de multimedia. También podemos crear libros personalizados para poder entregar a los niños, a los jóvenes, con contenidos creados por todos nosotros. También podemos utilizar otras herramientas de inteligencia artificial como el Heigen, que permite crear
avatar de mí mismo para poder crear contenidos, por ejemplo, de diferentes tipos de idiomas o crear contenidos sin realizar grabaciones. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver cómo yo puedo utilizar la tecnología de doblaje de contenidos, que es la que se utiliza en las películas, en donde nosotros tenemos una película en inglés, pero obviamente aparece las voces en un idioma específico. Por ejemplo, aquí he hecho una grabación de mí mismo en donde he traducido lo que estoy diciendo en otros idiomas, en este caso al francés y al italiano. Y les aseguro que no sé italiano, que no sé francés. Hola a todos, les saluda el profesor. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los proyectos más ambiziosos y futuristas de nuestro tiempo, il piano di Elon Musk per colonizzare Marte. Da oltre 2 decenni Elon Musk ha diretto SpaceX verso il suo obiettivo di una vita, arriver sur Mars. Mais maintenant, sa vision va bien plus loin. Il travaille sur les détails concrets de ce à quoi ressemblerait la vie sur la planète rouge. Bueno, lo interesante de esta tecnología es que traduce utilizando mi mismo tono, mi mismo timbre de voz. Ese parecería que yo esté hablando. Pero lo negativo de esta tecnología es que no existe una sincronización de lo que estoy diciendo con mis labios. Y esto en un proceso de aprendizaje sí es muy importante para mantener la concentración de los estudiantes, ya que si es que ellos comienzan a notar que no existe una sincronización de lo que estoy diciendo con mis labios y como no es una cosa tan divertida como una película, puede ellos perder la concentración. Por eso aparece la creación de contenido basado en avatar, donde también puedo crear contenidos en diferentes idiomas, ahora sí, sincronizado lo que estoy diciendo con mis labios. Les aseguro que no sé ruso, que no sé chino, pero este es el resultado que se puede tener. Всем привет! Мне действительно приятно быть сегодня со всеми вами, чтобы поговорить о влиянии искусственного интеллекта на систему образования и о том, как мы можем подготовиться к этой тенденции. 大家好，今天能和大家一起讨论人工智能对教育系统的影响，以及我们如何为这一趋势做好准备。Bueno, no se preocupen, no he dicho malas palabras, simplemente he generado contenidos en otro idiomas. Entonces, como pueden darse cuenta, estas son herramientas de inteligencia artificial bastante interesantes para que nosotros podamos crear contenidos en otros idiomas o generar un avatar y poder crear contenidos en español, pero sin generar grabaciones, simplemente con textos, poder generar el contenido, en este caso, de video. Todavía no es perfecto esta tecnología, pero cada mes tras mes está mejorando muchísimo la calidad de los videos que son generados por estas herramientas de inteligencia artificial. Así que también les invito a que prueben estas herramientas para que puedan generar contenidos mucho más dinámicos, mucho más interactivos, mucho más multimedios. También podemos utilizar el teléfono como una herramienta de aprendizaje. Todos nosotros sabemos que las herramientas de inteligencia artificial de LLM como Gemini, Grok, como en este caso ChatGPT, te permite utilizar el micrófono, te permite utilizar la cámara de tu smartphone para tener interacciones con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, podría convertirse en el tutor de un idioma, es decir, yo podría tener conversaciones en otros idiomas que estoy aprendiendo y que me haga las correcciones a través del teléfono. También podría hacerle preguntas de cosas que quiero aprender en este momento y este podría convertirse en un tutor que me responde verbalmente a todas las preguntas, a todas las dudas que genera el estudiante. Entonces, también como profesor debemos motivar a los estudiantes que utilicen sus teléfonos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso para que pregunten cosas de las materias de conocimientos al teléfono y que no solamente utilicen el teléfono para el entretenimiento, como para ver los videos en YouTube, en TikTok o para jugar videojuegos. Creo que también es muy importante la guía de los profesores para que los estudiantes puedan utilizar estas herramientas tecnológicas como un medio de aprendizaje y no solamente un medio de diversión. También podemos utilizar otras herramientas de inteligencia artificial que están más orientadas exclusivamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos ver algunas herramientas que se pueden utilizar para crear cuestionarios, exámenes basados en el contenido que nosotros hemos entregado. Y gracias a estas herramientas nosotros podemos hacer la verificación de los avances de conocimiento que tiene cada estudiante de manera personalizada.
Antes, en la inteligencia artificial era muy difícil entregar un proceso de enseñanza personalizada a cada estudiante, porque solamente hay un profesor en el aula, pero hay 30, 40 estudiantes, así que aunque el esfuerzo del profesor sea muy alto, es muy difícil verificar cuáles son los avances que tiene el estudiante en cuanto a conocimiento en una asignatura y también verificar cuáles son sus lagunas de conocimientos. Pero con estas herramientas de inteligencia artificial ya se puede verificar estadísticas, verificar cuáles son sus avances de calificaciones que se tienen en diferentes tipos de asignaturas. También en este momento se puede utilizar la inteligencia artificial para calificar exámenes que todavía se dan a mano. Por ejemplo, en el área de matemáticas todavía es muy común que los estudiantes den los exámenes en papel a mano y si nosotros le entregamos a la inteligencia artificial las fotografías de estos exámenes, estos los serán calificados basado en las rúbricas que nosotros hayamos entregado. También la inteligencia artificial le da feedback a los estudiantes de las tareas que han sido entregadas como habíamos indicado, todo esto para tener una valorización de los avances de conocimientos que cada estudiante tiene de manera personalizada. También podemos utilizar estas herramientas para detectar dónde están las lagunas de conocimientos de cada estudiante y también para que los estudiantes puedan interactuar en cada capítulo del aprendizaje como si fuera ChatGPT, es decir, preguntar cosas y la respuesta que podría tener de la inteligencia artificial solamente serían de los contenidos que están viendo en clases. Por ejemplo, esto es un poco diferente a utilizar ChatGPT, porque si es que nosotros preguntamos a ChatGPT, la respuesta que da es muy abierta, es muy, digamos, que podrían salirse de los contornos del conocimiento que podemos o que queremos mantener en un estudiante en una clase específica. En cambio, si cuando nosotros utilizamos estas herramientas, las respuestas saldrán solamente del contexto que nosotros le hayamos dado, del contenido que nosotros le hayamos dado. También ustedes pueden crear una simulación de estos tipos de herramientas de inteligencia artificial interactiva con el contenido que solamente quieren manejar dentro de la clase, utilizando herramientas como Notebook LM, que les había indicado hace un momento. Esta herramienta, si es que nosotros añadimos nuestros contenidos, el texto de las clases, los estudiantes pueden preguntar a la inteligencia artificial y las respuestas saldrán solamente del contenido que ha sido añadido por el estudiante dentro de la herramienta. También, como pueden ver al lado derecho, se puede generar videos acerca del contenido para que el estudiante pueda recibir una explicación de la inteligencia artificial de manera verbal, utilizando presentaciones. También el profesor puede utilizar esto para crear presentaciones de sus clases. Es decir, las diapositivas también son generadas automáticamente por el Notebook LM. Como vimos, todas estas herramientas de inteligencia artificial realmente nos demuestran muy claramente que va a contribuir de gran manera en el proceso de aprendizaje. Es decir, la inteligencia artificial, si lo sabemos utilizar de manera adecuada, será un apoyo fundamental para crear materiales o para mejorar inclusive el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahora la pregunta que puede aparecer, tal vez existen más cambios que nos afecte, por ejemplo, a los profesores. Y la respuesta es sí. Bueno, con la aparición del Internet, y creo que durante la pandemia esto se demostró con claridad, es que la educación en línea permitió eliminar dos barreras, la barrera del espacio y la barrera del tiempo. Es decir, el profesor no tiene que viajar al lugar donde se dan las clases, y si es que las clases son grabadas, obviamente los estudiantes pueden recibir esas clases en el momento que ellos desean. Es decir, se pudieron eliminar estas dos barreras muy importantes. Y esto obviamente también cambió la forma como se manejan las instituciones educativas. Antes, como la educación era presencial, las instituciones educativas tenían que buscar los profesores en su área, en su región. Por ejemplo, si es que yo tengo mi escuela que se dio en Nueva York, tengo que buscar los profesores dentro de la ciudad de Nueva York. No puedo buscarlo en la ciudad de Quito, no lo puedo buscar en Buenos Aires, porque ellos no van a poder venir a dar las clases a la escuela, al colegio o a la universidad. En cambio, si es que nosotros nos basamos en una educación no presencial, sino online o virtual, yo puedo tener profesor de cualquier país, porque obviamente ellos darán las clases a través de las herramientas en línea, como ya está pasando en muchos programas de posgrado. Por ejemplo, yo actualmente doy clases
en varias universidades en diferentes partes del mundo y eso es posible porque doy las clases en línea. Antes esto fuese sido imposible porque no tuviese el tiempo suficiente para viajar a diferentes países y poder dar las clases. Entonces, obviamente esto eliminó la barrera del espacio. También está eliminando la barrera del tiempo porque también puedo crear clases como la que estamos viendo en este momento que han sido pregrabadas y ustedes pueden verlo en el momento que desean. Pero todavía sigue el problema de la barrera del idioma. Es decir, ustedes están escuchando este curso en español y tal vez ustedes decidieron ver este curso porque estaba en español y ese es el idioma que manejan ustedes. ¿Qué pasaría si hubiese dado este curso en coreano? Tal vez ustedes no lo hubiesen visto. Pero obviamente esta barrera del idioma también se está eliminándose poco a poco debido a la inteligencia artificial. Cada vez están apareciendo más herramientas de inteligencia artificial que son bastante buenas, la que permite hacer una traducción simultánea en tiempo real. Inclusive, si es que fuesen cursos grabados, podríamos utilizar herramientas como Heigen, como que vimos hace un momento, para hacer las traducciones de las clases con anticipación. ¿Qué significa esto? Que esto va a generar muchas oportunidades para los profesores e instituciones de calidad, porque ahora ya no estará delimitado el espacio físico, sino también que podrá las diferentes instituciones o profesores de calidad dar las clases en otros idiomas que antes no lo podía hacer porque no hablaban esos idiomas. Pero ya aparecerá algunas herramientas de inteligencia artificial a corto y a mediano plazo que permitirá a las personas que tengamos altos niveles de conocimientos o que tengamos estas habilidades de enseñar, poder hacerlo en otros idiomas, en otros países. Pero esto también se convierte en una amenaza para los profesores e instituciones que no están preparadas o que no sean de alta calidad, porque ya los estudiantes no tendrán que solamente escoger en las universidades, en los colegios, en las escuelas o los cursos que se dan en su región o en su propio idioma, sino que ya podrá seleccionar los cursos de otros lugares, inclusive de otros idiomas. ¿Por qué? Porque ya lo escuchará en su idioma preferido. También es importante hablar de las nuevas habilidades que deben desarrollar los estudiantes. Y de alguna manera la respuesta a esto nos entrega la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI, en las cuales ellos han analizado diferentes tipos de habilidades blandas que deben desarrollar los estudiantes y han seleccionado 4 que indican que son los más importantes, que lo llamaron las 4C por sus siglas en inglés. Y estos son creatividad, creativity, en este caso pensamiento crítico, critical thinking, comunicación, communication y collaboration, colaboración. Son las 4Cs que dicen que los estudiantes en esta era de la inteligencia artificial deben desarrollar. ¿De qué se trata la creatividad? Bueno, la creatividad se refiere a que nosotros debamos hacer preguntas que nunca se han hecho antes. ¿Y por qué esto es necesario? En la educación actual todavía, en la mayoría de las instituciones todavía se enseñan a escoger o a repetir respuestas predefinidas. Todavía seguimos tomando exámenes de opciones múltiples en donde solamente debes seleccionar los conocimientos que ya existían. Y obviamente esto es importante, pero ya no es suficiente en esta era de la inteligencia artificial. Antes, tener en la cabeza mucha cantidad de información y poder repetir rápidamente, esto era extremadamente importante porque era difícil acceder al conocimiento. Como habíamos indicado, las personas eran considerados como los expertos en un área si es que tenían más cantidad de conocimiento en su cabeza y podían repetir o dar las fórmulas o dar las ideas en ese momento de los conocimientos que existían en el pasado. Esto cambió un poco con el Internet, porque con el Internet y con los motores de búsqueda ya podíamos hacer la búsqueda de información, pero todavía sigue existiendo el problema, es que existe demasiada cantidad de información. Y aunque nosotros comencemos a hacer preguntas novedosas para poder encontrar respuestas novedosas, para el estudiante esto es una tarea extremadamente complicada porque el Internet nos devuelve demasiada cantidad de información. Y siendo honesto, ¿quién va a leer toda esta cantidad de información que les entrega Google? Peor analizarla para poder encontrar la respuesta correcta
a estas nuevas preguntas que el estudiante podría realizar. Pero en la era de la inteligencia artificial cambia la situación, porque la inteligencia artificial ya nos responde inmediatamente. Obviamente hay que tener los conocimientos suficientes para poder verlo con pensamiento crítico, toda la información que nos entrega, para poder verificar que no existan alucinaciones, que no existan información falsa en las respuestas, pero lo importante es que ya podemos hacer preguntas complejas, preguntas realmente fuera de lo normal, porque ya podemos tener respuestas inmediatas. Y eso es lo que plantea la creatividad, que el estudiante no simplemente acepta las respuestas predefinidas, sino que comience a hacer nuevos tipos de preguntas para encontrar nuevos tipos de respuestas. Y obviamente cuando utilizamos las herramientas de inteligencia artificial de manera adecuada, ya el estudiante puede comenzar a generar conocimiento por su propia cuenta, porque las respuestas que te dan las herramientas de inteligencia artificial pueden ser inmediatas, pero también variadas y dependientes y personalizadas basado en las preguntas que el estudiante pueda realizar. Por ejemplo, aquí podemos mencionar un ejemplo. Y esto es algo que realmente ocurrió en una clase en Corea y en una clase de la escuela en Corea. Lo que hizo un profesor fue pedirle a los estudiantes que aprendan acerca de la cristalización de la sal. Que en esta clase los estudiantes iban a hacer uso de ChatGPT para poder ellos mismos entender y aprender cómo es el proceso de la cristalización de la sal. Y los estudiantes al principio lo que hacían es preguntar cosas bastante básicas, como qué es la cristalización de la sal, cómo ocurre este proceso. Pero cuando los estudiantes comenzaron a entender cómo era este proceso de la cristalización de la sal, comenzaron a hacer otro tipo de preguntas que surgían de su duda, que surgían de su creatividad. Y comenzaron a preguntar cosas como cuáles son los efectos de la sal cuando se utiliza para el teñido, o cómo varía la tensión superficial al cambiar la concentración de sal utilizada como mordiente. Como pueden darse cuenta, son preguntas bastante complejas, inclusive un poco raras para las personas que no conocemos el proceso de teñido. Y eran preguntas que realizaban los niños de la escuela cuando ya entendieron el proceso y basado en la información que les había entregado la inteligencia artificial, comenzaron a generar nuevas dudas. Y obviamente el proceso de aprendizaje fue mucho más enriquecedor de que una clase donde el profesor simplemente le daría la información básica de la cristalización de la sal. De eso se trata la creatividad, de hacerse preguntas nuevas, preguntas totalmente fuera del marco y que los estudiantes puedan aumentar la cantidad de conocimientos o inclusive encontrar nuevas respuestas a preguntas complejas. Y para poder tener este proceso de creatividad es muy importante tener una educación multidisciplinaria, transdisciplinaria, para que los estudiantes puedan ampliar sus preguntas basado en la amplitud de conocimientos en la cual nosotros podemos interactuar las diferentes disciplinas de las áreas de conocimiento, también añadiendo la parte de la culturalidad de las diferentes etnias, de los diferentes pueblos, que es la transdisciplinariedad. Ahora, también es importante que los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento crítico, que es la habilidad para realizar las preguntas que tienen valor. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en las escuelas, en el colegio, los estudiantes muchas veces pierden el interés de estudiar algunas materias como las matemáticas, como las física. Primero puede ser porque sea un poco más difícil que otros tipos de asignaturas. Pero en la mayoría de los casos, yo he notado que los estudiantes pierden el interés es porque no entienden para qué sirve cada uno de los conocimientos de esas asignaturas. Por ejemplo, un estudiante podría preguntarse, ¿para qué quiero aprender derivadas e integrales? Cuando voy al supermercado, lo único que hago es sumar y restar. Exagerado multiplicar. Entonces, ¿dónde voy a aplicar en este caso las derivadas, las integrales? Y muchas veces las clases no te entregan esa respuesta de por qué es necesario aprender la física, por qué es necesario aprender cálculo, por qué es necesario aprender filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay un pensamiento crítico, obviamente no hay una motivación para estudiar. Pero cuando el estudiante entiende de por qué está aprendiendo o cuando tiene objetivos muy claros a alcanzar, tal vez ya quiera aprender
a pesar de la dificultad, diferentes tipos de asignaturas, diferentes tipos de conocimientos. Por ejemplo, si un estudiante dice, yo con los nuevos alimentos voy a ayudar a los países pobres a crear nuevos tipos de alimentos que sean baratos de crear y voy a tratar de eliminar el problema de la hambruna a nivel mundial, y él comienza a averiguar a través de la inteligencia artificial qué tipo de conocimiento necesita, y él comienza a entender que necesita aprender de ciencias naturales, de biología, de botánica, etcétera, y obviamente comienza a tomar el interés. Entonces, tener este pensamiento crítico, ¿sí? La habilidad de saber por qué está aprendiendo, cómo lo puedo aplicar, y obviamente hacerse preguntas que tiene valor, es fundamental en la educación actual. También es muy importante que los jóvenes puedan desarrollar la habilidad de la comunicación. Todos nosotros sabemos que un pensamiento, una idea no sirve de nada si ellos no saben cómo comunicarla. Y obviamente la comunicación es una habilidad que se necesita no solamente para comunicarnos entre personas, inclusive es necesario para comunicarnos con la inteligencia artificial. Si es que tú no sabes generar un prompt adecuado, comunicarte de manera adecuada, la inteligencia artificial no te dará la respuesta adecuada. También hay que entender muy claramente que la clave es escuchar primero y hablar después. Por algo Dios nos dio dos orejas y una sola boca para que escuchemos el doble y hablar solamente una vez. Es decir, escuchar es una parte muy importante de la comunicación. Y lo interesante es que las generaciones actuales, las generaciones digitales, han perdido. Muy bien. Bueno, esto ha sido un video. mm, Bueno, hoy día ha sido video. Mañana vamos a avanzar, ¿no? Eh, yo esta noche, yo esta noche voy a subirles los videos y los links y todo el material también les voy a subir. No se preocupen de nada, ¿no? Ya, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? Bueno, entonces, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita noche y Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao. Inge, ¿no va a llamar lista? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ya anoté ya saqué captura de pantalla y tengo ya, con eso eh, ya llamé lista con eso, ¿no? Más que todo. Eso, listo. Entonces, gracias por escuchar, que tengan una bonita noche, Dios los bendiga y hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego.